Muy, pero muy bienvenidos al Centro Familiar de Adoración aquí en Baton Rouge, Luisiana, para estar en su estudio de la Palabra de Dios con nuestro amado pastor evangelista Jimmy Swaggart. Nos complace, amados hermanos y oyentes, estar con ustedes cada semana con esta enseñanza tan importante para nuestra vida espiritual. Vamos al culto ahora mismo, allá en el Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana, los Estados Unidos de América. Ahora nuestro amado hermano pastor evangelista Jimmy Swaggart. Gloria a Dios. El canto dice, estoy dejando mi red a bajar en las aguas. Porque hay una bendición que me espera allá. Aleluya. Yo no sé acerca de ustedes, pero yo siento esto. Estoy dejando mi red bajar en el agua porque hay una bendición que me espera. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay una bendición que le espera, que usted no puede contener. Aleluya. Estamos estudiando el gran libro de Gálatas, la epístola de Pablo a los Gálatas. Y estaremos en el capítulo 3 y el versículo 3. 3 y 3. Gálatas 3, versículo 3. Y Donny, te ruego que leas las notas y yo voy a leer el texto bíblico. Por favor, que comencemos en el versículo 2. Así dice el versículo 2 del capítulo 3 de Gálatas. Esto solo quiero saber de vosotros. Les convenceré de su error por este argumento. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Se refiere a ser nacido de nuevo. En ese momento el Espíritu de Dios entra en el corazón y la vida del nuevo creyente. Se recibe solamente al confiar en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu? ¿Piensan ustedes que ya se puede llegar a un estado de madurez espiritual por su propio esfuerzo? ¿Ahora os perfeccionáis por la carne? Estos Gálatas practicaban la salvación por fe y la santificación por sí mismos, que es precisamente también la condición de la mayoría de los cristianos modernos. Oremos, amados hermanos. Nuestro bendito Padre Celestial, nos acercamos a tu trono en el nombre glorioso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Que nos unjas, Señor, para enseñar esta noche. Y gracias, Señor, por tu presencia y tu Espíritu que ya hemos experimentado en este culto esta noche. Lo hemos observado, lo hemos sentido en este culto esta noche. Señor, cuando tú estás en la barca, las cosas acontezcan. Aleluya. Cosas que son buenasas, cosas que son maravillosas, cosas que son gloriosas, y te damos gracias, Señor, que tú estás en nuestra pobre embarcación. Gloria a Dios. Y porque tú estás a bordo, llegaremos a la otra orilla. Sí, así es. Gloria a Dios. Úngeme para enseñar como tú unges a la gente para oír, y que reciban de tu palabra. Te lo rogamos todo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y todos digan amén. Yo fui muy bendecido en el pasado, como muchos de ustedes me han escuchado decir repetidas veces, en los primeros años del ministerio a la cual el Señor me llamó, de sentarme bajo el ministerio de A.N. Tratter, nuestro amado hermano. Él era uno de los predicadores más grandes que jamás he conocido. No tanto como un orador especialista, no me refiero a eso. Él conocía la palabra de Dios como pocos la han conocido, pero la unción del Espíritu Santo estaba sobre su ministerio de tal grado que jamás he visto algo semejante en toda mi vida.
Jamás había visto yo, como un joven predicador, el mover del Espíritu Santo por el ministerio de un hombre poderoso de Dios, poderoso en las Escrituras, como nuestro amado hermano A. N. Trotter. Y el Espíritu Santo funcionaba y fluía cuando ese hombre predicaba en los corazones y vidas de los oyentes. La primera vez que le escuchaba yo, Francis, por casualidad, no estaba presente en esa oportunidad. Por alguna razón, en ese culto en particular, no pudo estar presente. Era un culto matutino, solamente para los predicadores. Cualquiera pudiera venir, pero mayormente los predicadores, ministros, pastores asistían. Y cuando él comenzaba a explicar la palabra de Dios y predicar, decenas de centenares de predicadores comenzaron a levantarse de sus asientos y correr hacia la plataforma, al altar de la iglesia. Y este joven predicador también corría, todo corriendo hacia Dios en el altar. Yo no quisiera decir que con apuranza estaban llegando al altar, sino corriendo a toda velocidad, llorando, clamando a Dios. Y yo quisiera que ustedes sepan, si podamos conseguir que los predicadores lo hagan así, es precisamente un mover de Dios que se transmitirá a las iglesias. Y esto significa que el mover de Dios vendría a la gente de esas congregaciones sobre las cuales estos pastores estaban pastoreando, y la gente van a ser llenos del Espíritu Santo, así como su pastor. Nunca olvidaré esa mañana, como Dios se movía en una manera tan maravillosa y tan grande sobre mi corazón, en una manera muy espectacular. Y no tengo el tiempo para relatar todo eso. Y más tarde en mi vida yo tenía el privilegio de predicar algunos avivamientos, se llama Camp Meetings, con nuestro amado hermano A. N. Trotter. Pueden imaginarse cuán inadecuado yo sentía y cuán inadecuado era yo, intentando predicar junto con ese varón de Dios. Solamente yo como un joven predicador recién comenzando. Pero de todos modos, él actuaba como si yo fuera Billy Sunday, y si fuera yo Billy Graham o quien quiera, y todos los demás predicadores juntos en un solo joven predicador. Él era bien bondadoso a mi comienzo como predicador. No recuerdo si yo escuchaba esto que voy a relatar en una de sus cintas grabadas o en persona, pero así decía él. Él tomaba un pastorado de una iglesia pequeña en la ciudad de Grand Rapids, Michigan. Había en ese entonces un mover del Espíritu Santo. Alguien había entrado en la ciudad y había levantado una gran carpa evangelística y había comenzado a predicar el poderoso poder de Dios. Y él predicaba sobre el Espíritu Santo. Y esa ciudad de Grand Rapids, Michigan, era una de las sedes de la denominación, se llama el día séptimo del Adventismo. Y de veras, el señor Kellogg de ese cereal Kellogg era de esas iglesias del séptimo día del Adventismo. Y uno pudiera haber dicho que habían, y es cierto, miles y miles de los que concurrían a esas iglesias del séptimo día del Adventismo. Y habían levantado los hermanos nuestros una gran carpa y comenzaban a predicar el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Entonces, prácticamente todos los que llegaron a Cristo allá en esa carpa evangelística
formaban una parte de varias de las iglesias allá, pero esta cierta iglesia pequeña estaba formada mayormente de esos que estaban antes en la iglesia del adventismo. Y habían quizás 75 a 100 personas en esa iglesia pequeña. Pero casi cada uno de ellos que eran antes del adventismo fueron bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en nuevas lenguas. Pero los del séptimo día del adventismo no creían en esa experiencia en ese entonces, y todavía ellos no lo creen ahora. Pero Dios se movía y un gran número fueron llenos del Espíritu Santo. Y nuestro amado hermano A.N. Trotter fue llamado a pastorear esta iglesia. Y él siguió diciendo que algunos de los individuos dentro de esa iglesia eran personas bien piadosas, y ellos amaban a Dios supremamente. Estaban cerca del Señor. Y ellos estaban cerca del Señor, y usted no tenía que adivinar mucho para darse cuenta de eso. Se daba cuenta que ellos amaban al Señor con todo el corazón. Pero muchos de ellos estaban todavía agarrados de la doctrina de la adoración y culto en el séptimo día de la semana. ¿Me entienden el sentido de lo que digo? Ellos todavía estaban creyendo en ese punto fundamental de esa doctrina del adventismo del séptimo día. En los sábados, ellos tenían que guardar ese día. Y si no guardaran ese séptimo día, que es sábado cada fin de semana, entonces ellos creían, habrían maldiciones y problemas y dificultades como resultado de no guardar el séptimo día. Lo que sea el caso. Yo no voy a decir que ellos enseñaban y creían que tenían que guardar ese día para ser salvos, pero de veras es lo que significaba cuando ellos practicaban eso. Y, por lo tanto, el amado hermano pastor entraba en el pastorado de esa iglesia, y dentro de breve él se da cuenta de lo que está allá. Aunque esa gente fue maravillosamente bautizados gloriosamente con el Espíritu Santo, todavía guardaban ese día. Y usted me diría, ¿y ellos eran salvos? Sí, ellos eran salvos. Y yo puedo decir que quizá hay miles y miles de gente en el adventismo del séptimo día que genuinamente son nacidos de nuevo y aman a Dios. Pero en este caso estaban bautizados con el Espíritu Santo, pero todavía estaban guardando el día, sábado. Se habían criado en esa doctrina y estaban enamorados de esa doctrina del séptimo día. Era todo lo que ellos conocían, aunque fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y algunos de ustedes dirían, si alguien está bautizado con el Espíritu Santo, ellos sabrían mejor que eso. Mira, amigo, mira a sí mismo. Todos nosotros tenemos que aprender. Y el Espíritu Santo nos guía y nos conduce en el camino hacia la verdad. Él es muy suave con nosotros. Él nos trata con cariño. Nosotros tenemos muchas ideas locas, ideas erróneas. Cuando llegamos a Cristo, y aunque llenos del Espíritu Santo, pero Él no nos abandona, no nos deja. Él suavemente y tiernamente nos empuja un poquito hacia el camino correcto. Ellos amaban a Dios, pero todavía estaban aferrándose a esa doctrina falsa. Y un día en particular, un comité de esos hermanos se le acercaron al pastor y le decían, quisiéramos celebrar los cultos los sábados.
Él les respondió, ¿van a celebrar culto de la iglesia o solamente están guardando el día? Y esa gente amaba a Dios, entonces no iban a mentir y decían, nosotros vamos a guardar el día. Entonces Él les respondió, no pueden tener la iglesia, no pueden celebrar su culto en la iglesia el día sábado. Bien brusco, bien tajante les respondió, no pueden tener la iglesia. Y uno de ellos le respondió, pero es nuestra iglesia, nosotros la construimos, nuestro dinero la levantó. Y él les respondió, sí, están correctos en estos puntos que han mencionado. Y si ustedes quieren seguir con este plan, pueden hacerlo. Y yo voy a salir y ustedes pueden conseguir a otro pastor. Pero mientras que yo estoy aquí, ustedes no van a adorar al día. Muy bien. Él dijo que él comenzaba a predicar sobre la ley y la gracia. La ley y la gracia. Y más, ley y gracia. La ley y la gracia. Todos los cultos. La ley y la gracia. Todos los cultos. La ley y la gracia. Y un domingo por la mañana él anunciaba su texto, un texto sobre la ley y la gracia, y una hermanita en la congregación exclamó, oh no, una vez más, otra vez. Voy a regresar a eso en un momento. Y los que estaban liderando ese grupo, o sea, esa mujer era una mujer piadosa, pero ella era uno de los que estaban bien firmes en guardar el día. Entonces, uno de los domingos por la mañana, y ellos estaban bien airados, bien enojados contra él, porque él dijo, mientras que yo estoy aquí, no pueden tener el edificio, la iglesia, para celebrar su culto los sábados, aunque es su iglesia. No para guardar el día. Si ustedes quieren celebrar un culto de la iglesia cualquier día, está bien. Y pueden hacerlo todo el día, toda la noche, lo que sea, pero no para guardar un día. Esta es la ley, si ustedes hacen así, y la ley fue cumplida en Cristo Jesús. Ya la ley no existe, ya no más. La ley era una señal, o sea, el día sábado una señal de descanso, una señal de reposo, y esto es lo que precisamente era. Pero cuando Cristo vino, Él es el reposo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es el descanso para el alma. Llevad mi yugo sobre vosotros, y encontrarán descanso para vuestras almas. Él conocía, el pastor conocía a esa gente, y ellos no eran gente que iban a decir que, pero de todos modos nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana. Y ese domingo por la mañana en particular, la mujer, la hermanita que era como lo más vocal en este asunto y como un líder del grupo, pero al mismo tiempo el pastor dijo que ella era una mujer piadosa. Y ella se paró y dijo, hermano Trotter, ¿puedo decir algunas palabras? Y el pastor, el hermano Trotter, la respondió que sí, por supuesto, hermana, y su nombre se llamaba ella hermana Done, D-O-N-E. Por supuesto, puedes decir algo. Y ella dijo a él y a la iglesia, ella dijo que anoche me doblé de rodillas. Y yo decía, Señor, muéstrame lo que es correcto. Muéstrame, Señor, la cosa correcta. Solo quiero la cosa correcta. Y te ruego que me muestres, Señor. Ella estaba de rodillas junto a su cama, clamando al Señor, muéstrame la cosa correcta. Y ella dijo, hermano Trotter, el Espíritu de Dios vino sobre mí.
Y el Espíritu Santo habló a mi corazón y dijo, no es un día, es Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Gloria a Dios. No es la Iglesia Católica, es Jesús. No es el centro familiar de adoración, es Jesús. No es un día, es Jesús. No es ninguna otra cosa, es Jesús. Jesús, Jesús. Aleluya al Cordero de Dios. Y él dijo, el hermano Trotter, el pastor, dijo que ya la iglesia comenzaba a crecer el doble, el triple. Pero si él no hubiera puesto firme en la doctrina correcta, esa iglesia hubiera muerto. Y regresando ahora a la declaración pequeña que la hermanita dijo cuando el pastor anunciaba su texto y ella dijo, oh no, otra vez. He enseñado tanto sobre este tema, la carne y la fe, la carne y el espíritu, mensaje tras mensaje, y me siento como el hermano pastor Trotter cuando él estaba predicando sobre la ley y la gracia, y tenía que hacerlo repetidas veces ministrando sobre el mismo tema. Si tú tendrías que escoger un versículo, una santa escritura de toda la epístola de los Gálatas que caracteriza ese libro, esa epístola, esa carta, este versículo 3, caracterizaría todo el libro como ninguna otra cosa hace. Y así dice, ¿tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne? Esto quiere decir que ellos fueron salvados por la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y ahora Él dice que ustedes están intentando santificarse por el yo, por sí mismos. Ellos fueron salvados por la fe, pero ya ahora intentando santificarse por sí mismos, por el yo mismo. Yo estaba estudiando esto, amados hermanos, y esta cosa estaba en mi mente. Y estoy pensando sobre esta cosa. Y quizá he interrogado con esta pregunta en el estudio de la palabra en la televisión repetidas veces. También por la radio durante los últimos 3, 4 o 5 años. Y eran esos judaizantes, porque Pablo estaba escribiendo a los hermanos de la iglesia de Gálatas, y ellos, los judaizantes, eran judíos de Jerusalén, que decían que habían venido de Santiago. Si fueran así, no se sabe. Y se habían entrometido en las iglesias y comenzaron a predicar la ley y la circuncisión. Y Pablo iba a mencionarlo en Gálatas capítulo 5, creo que es versículo 2 o algo así. 5, versículo 2 y versículo 4. Si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. Este era el ancla de la ley judía. Era la señal visible de la carne, que el convenio estaba con Dios, y bajo el antiguo convenio era una doctrina legal correcta y conforme a las santas escrituras, pero bajo el antiguo convenio. Y tanto así que si los varones adultos rehusaron ser circuncidados y las madres tenían que cuidarse de los bebés varones que a los 8 días tenían que ser circuncidados, porque la sangre del bebé no se puede coagularse hasta que tiene 8 días de nacido. Y hasta que tenga los 8 días de nacido, por eso la Escritura dice que esperaran hasta que tenga 8 días después del nacimiento para circuncidar a los varones bebés a los 8 días de nacido. Y fueron animados a usar un cuchillo de piedra en lugar de metal,
porque la herida se sanaba más rápido, más pronto que un cuchillo que fue usada como para cortar en la circuncisión. Utilizaban un cuchillo de piedra, y todo eso es del Antiguo Testamento, amados hermanos. Y los judaizantes estaban metiéndose en esas iglesias de Gálatas y diciendo que si ustedes son genuinamente salvos, tienen que circuncidarse, que fue una señal del Antiguo Testamento, del Antiguo Convenio. Y he pensado muchas veces, me preguntaba, ¿eran esos judaizantes salvos? ¿Eran salvos? ¿Eran salvos, pero solamente un poco malogrados en su doctrina? ¿Eran salvos, pero estaban fuera de la doctrina sana con sus doctrinas falsas? No era algo recién inventado e ideado por esos judaizantes, sino fue sacado, esa doctrina fue sacada del Antiguo Testamento. Y que sepan todos que ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos ahora. Recién el Nuevo Testamento fue escrito. O sea, mejor dicho, estaba siendo escrito. Y Pablo era el que iba a escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. Y lo que ellos, los judaizantes, estaban enseñando estaba ya en Levítico, en el libro del Pentateuco, del Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, bien claro, pueden mirarlo. Y esto llevaba mucho peso. Y Pablo vino predicando y enseñando, y él predicaba y enseñaba fuertemente en las iglesias de Gálatas. Y él dijo como si fuera Cristo crucificado delante de sus propios ojos, cuando él dijo en Gálatas 3, versículo 1, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Ellos tendían a acercarse a la ley por una multitud de razones, como he mencionado aquí el último miércoles por la noche. Estaba dentro de ellos como está dentro de nosotros. Tenderse a acercarse hacia la carne, porque este es precisamente lo que somos. Sí, es precisamente la que somos nosotros. Y la carne significa, y lo he dicho múltiples veces, que es nuestra propia habilidad, nuestro propio esfuerzo, nuestro propio intelecto, nuestro propio talento, nuestra propia motivación humana, intelecto humano, conocimiento humano, sabiduría humana, que dentro de sí mismos no están mal. Pero no se puede recibir nada de Dios por medio de esos medios. Aunque sí usamos esas facultades, pero solo podemos recibir por el Espíritu. Y nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz da al Espíritu Santo la oportunidad de obrar dentro de nuestras vidas. Sí, el Espíritu Santo entonces puede comenzar a base de nuestra fe puesta y mantenida en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, para que Él obre dentro de nuestras vidas. Le da la libertad de acción para traernos todo lo que Dios ha preparado para nosotros como resultado de la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz. Y Pablo había predicado esto, lo había enseñado y predicado repetidas veces. Y él era precisamente el mismo hombre al cual esta palabra fue dada. Y lo he pensado en mi mente. Señor, ¿eran salvos esos judaizantes? Y algunos de ellos llegaron de la iglesia en Jerusalén, desde la misma iglesia madre. Algunos de estos hombres eran varones de renombre. Y si regresan a Gálatas, aquí pueden leer que esa gente había llegado de Santiago, el titular, o sea, cabeza de la iglesia en Jerusalén, y
Pablo tenía que confrontar, o sea, enfrentarse con Simón Pedro, para decirle en público: estás equivocado, Simón Pedro. Y Bernabé se cayó en la trampa de la hipocresía también. Señor, y pueden darse cuenta, amados hermanos, que mi pregunta está cargada, y es precisamente esta: ¿fueron salvados esos judaizantes? ¿O solamente estaban un poco desviados? ¿O eran completamente no salvos? Aunque muy religiosos, estaba yo estudiando esta mañana en los escritos del hermano Kenneth Wuest sobre esta misma materia. Ya el amado hermano Wuest ya se partió para estar con el Señor ya hace muchos años. Jamás me he encontrado con él. Uno de los eruditos del lenguaje griego del siglo XX, uno de los más grandes eruditos. Y al leer sus materiales, sus escritos, se da cuenta que el hombre amaba a Dios con todo su corazón. No solamente fue el intelecto, sino él amaba al Señor intensamente. Y él, siendo bautista, había algunas cosas diferentes en cuanto a algunas doctrinas, como ustedes pueden entender. Pero él amaba al Señor. Y él hizo la declaración, él dijo, y él explicando todo el libro de Gálatas a base del griego al inglés, él dijo que ellos no pudieran haber sido salvos. Sí, él lo dijo, que ellos no pudieran haber sido salvos. No pudieron. Posible para que ellos fueran salvos. Y él hizo esa declaración, que no pudieron haber sido salvos. Oh Señor, ayúdame a decir esto correctamente, porque si no lo digo en una forma correcta, la gente va a malentender. El pecado, en cualquier forma, es la fuerza más destructiva en toda la tierra. Por eso la muerte es tan difícil, porque siempre la muerte está enlazada con el pecado. La paga del pecado es muerte. Es terrible. Es como un cáncer, pero se puede ser salvo y estar luchando en contra de algún pecado en su vida. Usted va a pagar por eso, va a tener problemas, y va a causar muchas dificultades, y va a atacar su fe. Y ha causado que millones por medio de los siglos han abandonado su fe. Perdidos están. Si usted siga adelante, Dios también siga adelante contigo. Ustedes necesitan escucharme otra vez, porque estoy hablando a alguien que me escucha ahora, que está agobiado, que el diablo le ha dicho que usted debe detenerse y abandonar su fe. Y usted ha implorado al Señor que le perdone repetidas veces, y Él siempre es fiel. Y el diablo le dice que Dios ya está harto de usted y ya no quiere tener parte ni arte contigo, y que ya se acabó su paciencia contigo, y por lo tanto debes abandonar al Señor, ya no vale la pena. Este es precisamente el infierno que le habla, es el diablo que le habla diciendo esas cosas. Mientras usted no se detenga, mientras usted no se abandone el camino, Dios no lo abandonará. Pues gloria a Dios, gloria a Dios, su sangre todavía limpia, más blanco que la nieve. Roca de la eternidad, escondite para mí. Como el canto dice, permítame esconderme en ti. Que el agua y la sangre de su herida en su costado que fluye me limpia a mí, la curación doble. Sálvame de la ira y hazme puro. Oh roca de la eternidad, escondite para mí. Aleluya, así dice el canto. Permítame esconderme en ti. El diablo me acusa, amados hermanos, pero no me puede hallar, porque estoy escondido detrás de Cristo.
¡Aleluya! Alguien en este lugar debe estar alegre. Y el canto sigue diciendo, deja que la sangre y el agua de su costado herido que fluye sea para mí la doble curación. Una doble curación. ¿Qué significa una doble curación? Cuando Toplady lo escribió, ¿escribió eso Toplady? Doble curación significa cuando usted se entregó para ser salvo y está siendo salvo. Aleluya, aleluya. Él escribió su nombre en el libro de la vida del Cordero. Esta es la primera curación. Ya Él sigue sacando todo el pecado de su vida, dándole la victoria sobre cada uno de ellos. Es la doble curación. Y el canto sigue diciendo, salvo de la ira y hazme puro. Gloria a Dios. Y si usted sale de este lugar, de esta iglesia, pensando que nosotros hacemos la vista gorda al pecado, que Dios nos ayude. Antes que ustedes se saltan, se brincan sobre mí. Y yo sé que no van a hacer eso. Estoy diciéndolo para esa luz roja allá en la cámara. Tiene que mirarse a sí mismo primero. Y usted, francamente, tenía que rogar al Señor que le perdone muchas veces. ¿Cuántas veces? Sin número. Pero Él nunca te ha faltado a perdonarte. Nunca te faltará. Aleluya, aleluya, aleluya. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, Él te perdonará de todo tu pecado, de todo mi pecado. Por eso John Newton escribió, la gracia maravillosa, cuán dulce el sonido. Y Fanny Crosby escribió, aseguranza bendita, Cristo es mío. Pero la falsa doctrina le causará que seas perdido. Porque si usted pone su fe en cualquier otra cosa que Jesús y la cruz, le destruirá, le quebrará. Yo antes, hace muchos años, podía pilotear un avión. Y siempre estoy bien ocupado. Estoy grabando programas para la televisión todo el tiempo. Voy a hacerlo hasta que me muero, porque Dios me ha llamado a hacerlo. Por eso tenía que detener de volar, o sea, pilotear el avión. Un día antes de eso estaba yo piloteando una avioneta de doble motor, una Cessna 310, y yo amaba volar así. Desde mi niñez me encantaba volar así en unos aviones. Y entre las veces que yo estaba piloteando, habían meses quizá entre cada vuelo, y yo recuerdo que esa avioneta 310 es una avioneta bien potente y vuela a la velocidad de 250 millas por hora. Y yo miraba al panel de control allá y habían algunos botones allá y me preguntaba, ¿para qué cosas son esos botones? Yo, el piloto, preguntando, eso no es bueno. Eso no es bueno. Y yo decía al Señor, si tú me permites aterrizarse a mi destino, no voy a hacer esto otra vez, no voy a pilotear otra vez. Y nunca más yo piloteaba. Porque y me diría, ¿qué estás diciendo? ¿Dónde está la analogía? Bien, ciertos botones en ese avión. Y yo recuerdo cuando yo sacaba licencia para volar así, pilotear el avión, el instructor a la altura de como 500 pies, o sea, 750 metros, él de repente apagó uno de los motores. Y yo instintamente puse mi pie en uno de los timones, allá los pedales del timón, y si yo me había equivocado, hubiéramos sido
O sea, hubiéramos chocado con la tierra, francamente. Él no debía hacer eso, pero me estaba probando. Pero felizmente yo puse mi pie en el pedal, el timón correcto, y pudimos proseguir adelante. Cristo Jesús es el camino. Satanás nos jala en dirección diferente, pero Cristo Jesús es el camino y lo que Él hizo en la cruz. Y si nosotros comenzamos a agregar a eso o quitar de eso, si nuestro amado hermano Dr. Wuest estaba en lo cierto, lo correcto, que esos judaizantes no eran salvados, y si la gente les hubiera seguido, hubieran perdido sus almas. ¿Y dónde los deja a la mayoría de los predicadores y la prédica de hoy en día? Por eso yo tenía ese interrogante en mi mente y voy a dejar esa pregunta con ustedes, entre ustedes y el Señor, de cuál es la respuesta correcta. Pero algunas de las doctrinas son tan pronunciadas, tan falsas y engañosas, que si usted siguiera esa doctrina, que está lo opuesto de Cristo Jesús y la cruz, usted morirá perdido. Y usted me diría, pero usted acaba de decir que esos del adventismo del séptimo día eran salvos, aunque ellos querían guardar un cierto día. Ellos estaban mal, estaban en lo incorrecto. Pero es todo distinto. La base de al datos de pensar virus que ha sido acto de actualizada. la circuncisión es lo que le salva. No lo hace así. No le salva. Pablo dijo, Cristo no me ha enviado a bautizar, porque el acto del bautismo en agua, tan conforme a las Escrituras como es, no salva a ninguno. Es la fe en Cristo. Cuando usted lee el capítulo 11 de Hebreos, usted no lee que por el bautismo en agua ellos vencieron, sino por fe vencieron. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora cuando el gran apóstol escribió en este tercer capítulo de Gálatas, y así es, cuando Pablo escribió en este capítulo 3 de Gálatas, ¿tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu? Sí, piensen esto, cuando usted se salvó. No me importa si usted tiene una diploma de la universidad más prestigiosa en el país o que no terminó ni el secundario. No me importa quién sea. Cuando usted se salvó entregando su vida, su corazón a Cristo, usted no sabía nada acerca de todo esto. No, absolutamente nada acerca de esta teología, ni mucho de la Biblia, absolutamente nada. Solamente llamabas al Señor. Yo estaba almorzando con un hermano amado durante el almuerzo hoy, porque estamos intentando a poner la Biblia en lo que se llama el e-libro, que está en el Internet. Parece como alguien, un inglés, intentando pronunciar un libro, pero sale e-libro. O sea, es un libro electrónico, lo que sea. Y él estaba refiriéndose a cierto individuo, y no voy a llamarlo por nombre, ya él está finado, o sea, murió. Estuvimos hablando y conversando con respecto a la salvación, y él me dijo, ojalá que él ganaba su salvación antes de morir. Y él dijo, yo oro que él lo hizo. Y por supuesto, yo también anhelo que ese hermanito hizo paz con Dios y aceptó a Cristo como su Salvador antes de partir de este mundo. Por supuesto, cualquiera de nosotros desearíamos tal cosa. Y yo le hice esta declaración y sentí la presencia del Señor cuando yo declaraba así, que Pablo escribió, cualquiera que llame al nombre del Señor será salvo. Sí, cualquiera que llamare al nombre del Señor será salvo.
Yo he predicado muchas reuniones y campañas en Dallas, Texas, en una iglesia asamblea de Dios se llama Oak Cliff, en Dallas, Texas. En ese entonces el pastor era H.C. Noé. Y no había ningún otro hombre con que yo estaba familiarizado que este hombre que era lo más piadoso que yo conocía en ese entonces. Una gran iglesia. Y él tenía a un hijo joven que hizo todo lo contrario del evangelio, hizo todo lo malo, se portaba mal todo el tiempo y quebrantó el corazón de sus padres, ese amado hermano pastor Noé. Yo recuerdo el último culto en su iglesia ese domingo por la noche. El lugar estaba repleto de gente, de pared a pared. Los balcones estaban repletos también. Y cuando yo comencé a dar la invitación al altar, al finalizar el mensaje, y ese joven estaba sentado allá en el balcón de la iglesia con lágrimas que corrían por sus mejillas, y yo le llamaba para que viniera al altar. O sea, yo no llamaba su nombre, sino hice un llamado fuerte para que viniera al altar. Pero él no lo hizo, no quiso hacerlo. Y Francis y yo, después de un largo tiempo, estuvimos aquí en Baton Rouge, trabajando por el Señor, cuando escuchamos la noticia que ese joven había muerto en un accidente automovilístico. Él chocó con una de esas columnas de concreto al lado de la carretera. Él estaba ebrio y el auto estaba yendo a una velocidad de más de 120 kilómetros por hora y él no se sabía, no supo lo que le chocó. Y asistimos al cortejo fúnebre, porque tengo mucho respeto para nuestro amado pastor Noé. Y no puedo describirles el dolor en el corazón de ese ancianito pastor y su esposa por la pérdida de su joven hijo. Perder su hijo es una cosa, pero murió de esa manera es bien difícil para los padres. Hacía algunos años después, nuestro amado hermano Noé sufrió un ataque cardíaco, una apoplejía, y él quedó en una condición inconsciente durante varios meses. Y yo recuerdo que Francis y yo visitaba el hospital en que él estaba, y él estaba ya con todos esos alambres y cables en su nariz y su cuerpo, y en su boca, y estaban intentando ayudarle a sobrevivir. Y yo hasta incluso exclamé a Francis, ellos deben quitar los alambres y los cables y dejar de que vaya a su hogar celestial. Yo estaba bien equivocado al decir eso. Una mañana, él abrió sus ojos, y él estaba en su juicio cabal, y dentro de pocos días él salió del hospital. Y él estaba aquí, en el centro familiar de adoración, cuando dedicamos este edificio. Esto es lo que él me dijo. Y no me refiero a algunas de las necedades de las cuales se escucha en estos días, que afirma ser el Evangelio y no es. Es simplemente una broma. Y este hombre, este varón de Dios, no dijo nada a menos que sean genuinos. O sea, mejor dicho, él no declaraba algo que no fuera la verdad, la cosa genuina. Y él dijo, durante esos meses en que él yacía inconsciente, durante unos momentos en ese periodo de tiempo, él vio al Señor Cristo Jesús, y el Señor le conducía al cielo. Y él me dijo, hermano Swagger, y no recuerdo que él
dirigió su palabra personalmente a mí, pero dijo, yo vi las calles de oro, y el Señor me conducía por varias partes del cielo, y vi millones de gente que estaban allá, y estaban adorando a Dios. Y yo no quise salir, no quise regresar a ese mundo. Y eso es precisamente cuando el Señor le dijo que tienes que regresar. No he terminado contigo todavía en la tierra. Y eso es precisamente cuando él salió de esa coma, esa condición inconsciente en el hospital. Y cuando el Señor le dijo, tienes que irte ahora, pero dentro de poco vas a regresar aquí al cielo. Pero yo quisiera que vayas ahora allá a la tierra. Pero antes que tú salgas, quiero mostrarte algo. Y él miraba al Señor y le preguntó, pero Señor, ¿qué es? Él dijo, ven acá. Y ellos pasaron por una esquina y de repente allá estaba su hijo. Gloria a Dios. Aleluya. Sí. Y le contó que en el momento que él partía de este mundo, el hijo, al chocar contra esa columna de concreto, recordó unas palabras y exclamó, Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor le salvó. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, mi amigo, no esperes hasta que la muerte le toque. Prepárate hoy, prepara tu alma. Ahora es el día de la salvación, ahora Dios te llama. Oh, mi amigo, mi amiga, entrégate a Cristo de todo corazón. Venga a la iglesia donde se predica a Cristo y el crucificado. Él te ama y está llamándote por medio de este programa radial. Él murió por ti y por mí en la cruz, como una ofrenda por nuestro pecado. Él pagó la cuenta que había en nuestra contra. Se hizo culpable con nuestra culpabilidad. Si Él puede quitar la pena y la culpa de tu vida y de tu corazón, acéptelo como Salvador y Señor de tu vida, porque Él te ama. Y de este modo, amados hermanos, todos nosotros nos hemos entregado a Cristo y hemos comenzado este camino de la fe por medio de un nacimiento, por el poder del Espíritu Santo. Fuimos cambiados en ese momento. Dios nos dio un corazón nuevo en Cristo Jesús. Fuimos colocados en Cristo, sacados de las tinieblas a la luz, porque Él es la luz. Y Pablo dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. En otras palabras, ¿piensan ustedes que ya se puede llegar a un estado de madurez espiritual por su propio esfuerzo? ¿Ahora os perfeccionáis por la carne? Estos Gálatas practicaban la salvación por fe y la santificación por sí mismos, que es precisamente también la condición de la mayoría de los cristianos modernos. Óigame bien, la santificación o la similitud de Cristo se llega a ser como Cristo por medio de la fe también. Solo el poder del Espíritu Santo puede hacer esa obra en tu vida. Cuando no hay entendimiento de cómo obra el Espíritu Santo, que es a causa de la falta de entendimiento sobre la cruz, resulta en el fracaso tanto en el corazón y la vida de las personas. La mayoría de los creyentes llenos del Espíritu Santo piensan que el Espíritu Santo obra automáticamente en su vida. No es así. Si fuera así, entonces no habría fracaso en el corazón y vida de ningún cristiano. Pero debido al hecho de que el fracaso es galopante, sobre todo hoy en día, tenemos que llegar a la conclusión de que el Espíritu Santo simplemente no puede hacer lo que Él desea hacer. ¿Por qué?
Algunos tienen ahora mismo este programa sintonizándolo y escuchándolo, los que verdaderamente han nacido de nuevo y buscan complacer al Señor con todas sus fuerzas, pero les están invadiendo totalmente los poderes de la oscuridad, y usted no sabe realmente la razón del por qué. En realidad, amados hermanos, mientras haga lo más posible para vivir una vida santa, parece ser que más falla. Usted sabe que es salvo y bautizado con el Espíritu Santo y no puede entender esta terrible dicotomía que predomina en su vida. Simplemente no sabe por qué está fallando, sobre todo teniendo en cuenta que usted se empeña a hacer lo contrario. Con respecto a esto, la Iglesia sugiere lo que supone todo tipo de panaceas. Miremos algunas de ellas: la psicología humanística, las manifestaciones, los cristianos que dicen que tiene demonio, tiene que echar fuera el demonio. Mira, mi amigo, mi hermano, todo demonio fue derrotado y conquistado en la cruz cuando Cristo murió allá. Conquistó las fuerzas del enemigo y de Satanás. Él no tiene parte ni arte con el creyente, porque el creyente está en Cristo. No es por medio de ser dominado por la naturaleza pecaminosa. Otra panacea de la iglesia es una vida con propósito, que después de 40 días de vida con propósito usted va a salir vencedor. Mentiras, todas mentiras. Solo Cristo te puede liberar, y por su obra terminada en que Él triunfó sobre todos los poderes del pecado y de Satanás y el mundo. Y cuando usted coloca su fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, entonces el Espíritu Santo puede comenzar a fluir y traer a su vida, tiene libertad de acción para traerte la victoria, hacerte un vencedor. No hay otra manera. La fuerza de voluntad no puede lograrla. Y me refiero a la vida vencedora en Cristo Jesús. Quiero decirle que me alegra que usted haya sintonizado nuestro programa hoy. En el futuro cercano usted va a oír mucho acerca de la Biblia de estudio del expositor. Acabamos de traducir el Nuevo Testamento al castellano y quisiera invitarle al finalizar este programa a buscar en nuestro portal en www.jsm.org. Otra vez, jsm.org. Y allá busca por el Nuevo Testamento del expositor en el español. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.